Y bien, mis amigos, regresamos aquí al cuarto segmento de La Otra Realidad, nuestro último segmento esta noche, a ver si podemos concluir parte de las cosas que hemos estado platicando para ustedes acá, en mucho material. Tengo que aquí pues dejar información para programas próximos, recordándoles antes que todo que vamos a estar el próximo 14, recuérdalo bien, sábado 14 de septiembre, 8 de la noche, Rec Door en Ponce, teléfono 787-579-8600. Yo en mi conferencia hablo las cosas que no puedo hablar aquí en radio. Primero por la FCC, segundo por seguridad personal, tercero porque definitivamente hay información que no todo el mundo la va a entender en un momento dado y hay que saberla no trabajar. Y nuestras conferencias siempre son audiovisuales, siempre hay mucha información visual de lo que estamos hablando. No es para que use la imaginación o visualice, simplemente presentamos lo que hay. Y mucha de esta información y de los videos que se presentan son bien crudos, ¿no? Son bien directos, por eso en nuestra conferencia, hago la salvedad, no se permiten menores de 18 años, solo. Tiene que ir con un tutor, tiene que ir con su padre, un tutor. ¿Por qué? Porque las imágenes son crudas, como he dicho, son directas, y de esto se trata. O sea, yo no voy a hablar de angelitos, ni de ñoñis, ni de cositas así, hagamos home, vamos a meditar, eso yo lo hago en mi vida personal, pero lo que vamos a presentar allí es la crudeza de la vida, ¿no? Un mundo hostil como este que vivimos nosotros, que es la realidad de todos los días. Pregúntese usted si los kayakis no están en la calle acabando con la gente, si los asesinatos no están disparándose de nuevo, si la violencia no se engendra en todas partes, ¿no? Ese cáncer que anda por todas veces, metástasis de cáncer, de violencia y locura colectiva. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? No vamos a engañarnos. Por allá nos dan tanta charla y conferencia de que la vida es feliz, piensa en esto, en la flor, ay, qué maravilla es, estás bendecido para... Bueno, no. Eso es bueno, sí, en el interior, para tener control personal, para inspirarnos, pero no para resolver las situaciones, hay que enfrentarlas de frente. Por eso es que siempre se queda todo a mitad, por eso nada, óigame, nunca nada se resuelve como es. Al sistema le conviene que usted esté tripeando en culé, al sistema le conviene que usted esté borracho en Maví, al sistema le conviene que usted esté arrebatado en la metafísica, en la espiritualidad de las cosas, para que nunca se pregunte el porqué del porqué, ni enfrente las situaciones, ni despierte y se dé cuenta que es ganado, que este es el Matrix. Así que lo van a mantener distraído en todo lo que hay, en todo lo que hay. Mire, yo estoy practicando yoga y meditación desde los 16 años de edad. Y he conocido diferentes gurús, diferentes grandes maestros. Tuve la oportunidad de visitar la India, he visto cosas maravillosas. Pero cada cosa en su momento. Sé que esas herramientas trabajan para una fuerza interior y para voluntad propia, que la uso conmigo todos los días. Pero cuando enfrento el mundo y veo la realidad de lo que viven tantos millones de seres humanos, miles de millones pasando hambre, enfermedad. Digo, ¿cómo es que unos pueden vivir bien porque los escogió quién? ¿Quién? El Dios de aquel, en lo que aquel cree. Por eso esos millones mueren de hambre, esos niños. Diariamente, cada 3 segundos muere un niño de hambre o de disentería. ¿Olvidados por quién? O sea, yo no puedo aceptar eso. Me niego a aceptar esa estupidez. Así que en un mundo como este, real, no hay angelitos que comen, como digo yo, comen aire, que hagan nubes y cosas así. Es un mundo real, donde usted se enferma, usted sufre, usted muere, usted lo engañan, usted lo explotan. Donde usted pierde a la gente que ama, que quiere. En esto, que aunque otros dicen, es el maya, es la ilusión. No, mientras usted esté aquí, mi hermano, le va a doler. Y va a sudar, y va a sangrar, y va a orinar, y va a defecar. Y se va a enfermar. Todo eso lo va a pasar. Usted no es Sansón, ni Superman, ni nada de eso. Ok, para que entendamos eso. Ahora, que uno tenga aspiraciones espirituales, ¿no? Motivaciones espirituales, que tenga una fuerza interior espiritual que lo ayude a uno a enfrentar las vicisitudes. Esos son otros 20 pesos. Pero no es evadiendo la responsabilidad, no es escondiéndonos de las situaciones, es enfrentándolas y resolviéndolas. Y para eso, esa fuerza interior nos ayuda. Pero el problema está ahí y no lo vamos a decir, ay, te bendigo problema. No, te va a pasar por arriba. Cuando venga el asaltante y le ponga la pistola en la sien, denle un salmo. A ver si lo perdona. Vamos a dejarnos de cosas. Y no es nuevamente crítica a la religión. Todos tienen derecho a creer en lo que usted quiera. Desde el cristiano, el musulmán, el budista, el hinduista, ¿no? Hasta el que cree en el dios de las calabazas o en Yokahu, el que usted quiera, o en la yuca. Da lo mismo. Todo el mundo debe creer en algo porque estamos creados de esa manera. Óigame, en nuestro cerebro está, la sincopatía de nuestro cerebro está hecho para que sea así, ¿no? Así funciona. Y hay un sector de nuestro cerebro que nos hace ser así, porque es lo que nos permite ser gregarios también. Es parte de un todo. Pero bueno, aparte de la espiritualidad o de que seamos uno con el universo, estamos en esta dimensión, la dimensión material, tridimensional. Aquí todos los sentidos funcionan y tenemos que resolver las situaciones. Las vicisitudes están ahí.
Y no se resuelven con cuentitos mongos, ni con ñe, y aquello. No. Yo conozco tanta gente que han sido disque sanados y se mueren a los 6 meses del cáncer que tenían o del HIV que tenían, del SIDA que les dio, por no decir tantos ejemplos que se me pierden, óigame, en la memoria tanta gente que he visto yo embaucada. Así que por eso, por experiencia, conocimiento personal, por eso es que puedo hablar de eso, por conocimiento de causa, no porque tal vez a los hombres, no, yo no brego así. Pues bien, mis amigos, recuerden, el 14 comenzamos esta presentación Secretum en Ponce, teléfono 787-579-8600, luego regresamos en octubre 12 y luego terminamos el 16 de noviembre, 3 conferencias impactantes. Lo que usted va a ver ahí no lo ve en todas partes. Esto va a haber cosas que son realmente impactantes y va a haber más allá del velo. De eso se trata. Por eso yo soy tal vez diferente a tanta gente y mucha gente tal vez no entiende. Yo aquí no vengo a hablar ni de grises, ni de marcianos, nada de eso. Yo he investigado eso en mi momento en mi vida porque es parte de un proceso de manipulación colectiva que me di cuenta que estaba sucediendo y tenía que, obviamente, ver cuál era la conspiración detrás de todo esto. No niego que puedan haber cosas superiores. Creo que sí hay, definitivamente, por cosas que he experimentado. Pero esa no es la forma de solucionar lo que estamos pasando aquí ahora. Aquí los seres humanos tienen que tomar conciencia planetaria y resolver su problema. Pues bien, hablando de problemas, el muro de Trump con México, mi madre. Solo hay 60 millas de reconstrucción hasta el momento, ¿no? Todos los miles de millones que ya han empezado a correr solo han logrado 60 millas de cambiar vallas, verjas, de chuchería, no es por una gran muralla, chuchería, 60 millas. Trump ha requerido y exigido que los contratistas que están allí, que ahora cuando llegue el 2020, antes de las elecciones, haya por lo menos 500 millas para él presentarlo como su promesa de campaña. Porque esa fue una de sus piedras angulares en el momento en que se tiró la campaña. El muro con México. Y claro, los rednecks, los white trash, todo ese tipo de gente, bueno, le creyeron la idea. Bueno, y los que tienen complejos, los hispanos con complejos también. Pues bueno, ¿qué pasa? Los que se niegan a sí mismos. Pues necesita 500 millas y tienen que estar ahí ahora en el 2020. Ustedes saben que esto es una muestra de la promesa de campaña, como dije hace un momento. Él originalmente pidió $8,000 millones, pero nadie le iba a dar $8,000 millones para eso. ¿Qué le dio el Congreso? Bueno, el Congreso demócrata le dio 1.300 millones. ¿Qué pasa? Tratando de cortar dinero por un lado y por otro, reduciendo ayudas sociales, etcétera, y programas de todas clases, inclusive programas educativos que se cancelaron, busque a ver si es o no es así, nada más con el testigo, busque la cantidad de programas educativos que han sido cortados, ¿no? En contra de la juventud y la niñez de los Estados Unidos. Menos capital para, obviamente, menos dinero para educación, para formar ciudadanos inteligentes, no para tener, obviamente, siervos. Bueno, la cuestión es, simple y llanamente, que acaba de decir ahora, usando el Departamento de la Defensa como aliado, de que se recorten $3,600 millones del presupuesto que había asignado a ¿qué? A operaciones, como dicen ellos, ¿no? En 23 estados norteamericanos, en bases fuera de los Estados Unidos y en los Commonwealth, como obviamente Puerto Rico, Guam y otros lugares donde hay instalaciones. A Puerto Rico le afecta, ¿por qué? Bueno, le afecta porque hay $402 millones que se iban a asignar para la reconstrucción de los daños que tuvo la Guardia Nacional, Campamento Santiago y otras instalaciones aquí en Puerto Rico. 402 millones que no van a poder ser utilizados para reparar los daños que tuvo María o que causó María aquí. Por ende, ahí nos quedamos en ese corte. Hay uno de los muchos cortes que se está dando a Puerto Rico y la ayuda de reconstrucción en el ámbito civil que sigue llegando por cuenta gota, que no son 92,000 millones, como dice este tripioso. Claro que no. Vamos a mentirle a la gente, Mr. Fake. La cuestión es que esto va más allá. Esto toca a la OTAN. Y tanto toca a la OTAN que incluso el secretario de la Defensa, Mark Espen, le acaba de exigir, ¿no?, a los países de la OTAN, a los países europeos, que metan más dinero porque ellos van a sacar del presupuesto que estaba para la OTAN $770 millones que habían por si había una invasión rusa. Me explico. Para este año habían 700, para el año que viene, habían $770 millones designados para reforzar, ¿no?, las defensas en caso de que Rusia decida invadir o atacar a Europa, ¿no?, para ayudar a la OTAN, porque Estados Unidos es parte de la OTAN. La parte más activa de la OTAN es Estados Unidos. Pues arrestaron eso y lo que dice Mark Espen es, mire, empiezan a recoger dinero ustedes, hagan qué sé yo, una alcancía entre todos ustedes allá, ¿verdad? Pongan el pote y vean a ver cómo reparan, porque nosotros no vamos a bregar ahí. Y de hecho, le han cortado, inclusive, cortaron varios millones, 21 millones, la base que tienen que sirve para inteligencia y comunicaciones en Cádiz, la base rota,
allá en España, en Cádiz, en el puerto de Cádiz, que sirvió para diferentes comunicaciones y secuencias de inteligencia en el área del Mediterráneo, pero acaban de quitar ese dinero también. Así que mucha gente está afectada en esto. Si los rusos deciden atacar, no sé si van a atacar o no, pero por lo menos ya Trump dijo que el muro va, cueste lo que cueste, y por ahí está la cosa. El Departamento de Defensa le acaba de dar el dinero, acaba de cancelar 127 proyectos que habían designado en esos 3.600 millones, y a ver qué pasa. Pero recuerde que el presupuesto del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos es más grande que todos los presupuestos de los ejércitos del mundo combinados. Busque y verifique. ¿Cuánto está? 700 y pico de mil de millones de dólares. 700 y pico de mil de millones de dólares. O sea, con eso, con todos esos billones de dólares ahí, pues, eso para ellos, pues, recortaron lo que ellos creen que era lo menos importante dentro de todo esto. Bueno, lo otro que sí es importante, hay que señalar, es importante, oiga. Había mencionado en la pausa, o antes de la pausa, por lo menos los amigos que están acá en nuestro Facebook Live, no los que están en la frecuencia abierta, de que estamos al umbral de un acuerdo, obviamente, continúa el proceso de paz con los talibanes. Yo había dicho aquí por años, y el que me escucha sabe que es así, que los talibanes iban a ganar la guerra y que iban a recuperar el poder en Afganistán, y así va a ser. Se está negociando para que se permita que unos grupos en Afganistán, porque allá hay más de 23 grupos tribales en Afganistán, 23, y de estos grupos, pues, se está hablando para que tengan injerencia dentro del gobierno y para que la minoría que actualmente, la minoría gobierna Afganistán, pues pueda permanecer también en el gobierno. Eso es lo que están negociando. La realidad es que cuando el talibán coja el poder, les va a dar para abajo y se acabó. Los va a limpiar. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Nada va a poder hacer en ese momento. Recuerde que la experiencia histórica dice que Afganistán es imposible de vencer. Lo han sabido todos los británicos, lo supieron, ¿no? Alejandro Magno lo supo. Lo descubrieron los rusos también, los norteamericanos. Ahí destruyen los imperios llegan hasta Afganistán. Una guerra de 19 años que no hemos podido ganar, que los Navy Seals han muerto cientos de Navy Seals. Veamos a ver si son o no cientos de Navy Seals allí. Han muerto decenas y decenas de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, volados en pedazos, ametrallados, etc. O sea, han muerto obviamente todo tipo de fuerzas especiales allí, ¿no? Airborne, de todo han muerto allí, Rangers, de todos los que han estado activos. O sea, se han muerto más, son 3.000 y pico, ya no recuerdo el número, son más de 3.000 y pico de muertos en Afganistán, como hubo también 3.000 y pico allá en Irak también en su momento. Pues bien, la CIA dice que está preocupada por este acuerdo con el Talibán, porque va a aumentar alegadamente, una vez salgan las fuerzas de la OTAN, las que quedan allí con las fuerzas norteamericanas se reduzcan al mínimo, va a aumentar alegadamente la actividad de Al-Qaeda y de Daesh directamente allí. Según la directora de la CIA, la actual directora, Gina Haspel, yo aquí he hablado anteriormente, Gina Haspel tiene un currículum amplio, específicamente en interrogatorios, ¿no? En someter a tortura a los que interrogan. O sea, ella tiene una gran experiencia en los países como Tailandia y otras regiones del mundo donde estuvo activa como agente, ¿no? Y como operadora de la CIA y como directora de región. Tiene una amplia experiencia. Toda la vida ha estado en la CIA y ya sabe de esto. Pues bien, ella dice que definitivamente este plan logísticamente es malo, está equivocado. Que esto van a tratar a las milicias, que las van a traer para que obviamente el Talibán tome poder. Hay que recordar que la CIA tiene milicias privadas allí. O sea, tiene milicias, por ejemplo, de otros grupos, de otras tribus de Afganistán que pelean contra el Talibán, más tiene obviamente contratistas que trabajan en Afganistán. Por eso es que, por ejemplo, The Academy, que antes era obviamente Blackwaters, estaba entre otros grupos más, otras diferentes compañías, por ejemplo Viking, entre otras más, entre estas estaba DynCorp y otras más que se dedican obviamente a tener mercenarios, estaban negociando para tomar la seguridad de Afganistán y hacer de esta una guerra privada. ¿Me explico? ¿Dónde los contratistas peleen la guerra? Pues bien, la CIA tiene, como he dicho, sus propias milicias y sus contratistas allí, y ahí ellos meten millones de dólares de los Black Ops, que meten operaciones oscuras allí para mantener obviamente bajo control Afganistán y tratar de seguir eliminando, ¿no?, a los caciques del Talibán a través de las operaciones obviamente de los drones. Pero la CIA, para poder trabajar en Afganistán, necesita del ejército, necesita de técnicos del ejército, por ejemplo, de ataques aéreos, de vigilancia aérea, de ayuda médica, todo esto que le da obviamente la logística a las operaciones de la milicia local que tiene la CIA o que administra la CIA allí. Así que están ante eso. Es una situación sumamente difícil la que están enfrentando en estos momentos. Y si se llega a este acuerdo de paz, pues entonces la CIA va a ser desplazada de Afganistán. Para ellos sigue siendo un punto neurálgico porque según Gina Haspel, allí
hay obviamente el enorme potencial de que sigan creciendo las madrasas, de que se sigan entrenando más terroristas y de que esto pues siga expandiéndose por el mundo. Pero la CIA es madre y padre del Talibán, junto con qué, con la inteligencia de Pakistán, y esa es la historia, busca información. Ellos nacen en Pakistán, el Talibán no nace en Afganistán, nace en Pakistán, promovido por la CIA y por la inteligencia de Pakistán. Esa es la historia, está la información para que la conozcamos, sepamos qué es lo que hay en estos momentos referente a eso. Pero ahora los ejércitos probados, mejor dicho privados, pues los contratistas van a querer correr todo esto. Bueno, para ir cerrando ya el programa, quiero hablar un poco de Puerto Rico 2020, la cantidad de investigaciones que se ha hecho sobre esto, la Agenda 21 de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. Todo esto a lo que lleva obviamente es el control de recursos naturales, de zonas industriales, no solamente en Puerto Rico sería prácticamente un plan piloto para la Agenda 21 de las Naciones Unidas y ahora la Agenda 2030. Ya estamos aquí en el 2020 prácticamente. Nunca se pudo lograr en Puerto Rico el gasoducto, que era parte del plan de Puerto Rico 2020, era tirar el gasoducto, el que quería Fortuño, el que quería Aníbal Acevedo Vilá, todos los que se han querido hacer y no se ha hecho ninguno. Por ende, no se ha podido gasificar a Puerto Rico, así que la energía sigue siendo más cara y lo que le he dicho hace un momento, va a subir la energía hasta un 47% en los próximos años. Por ende, si no se tiene la infraestructura y los gastos son posible enfrentarlos o que sea rentable utilizarla, pues lamentablemente la economía de Puerto Rico no va a correr, no va para ningún lado, punto. No hay futuro en economía con esos gastos energéticos en Puerto Rico, sépalo usted. Así que estos planes vienen desde hace mucho tiempo. Desde los años 50 las compañías estadounidenses habían llevado a cabo expediciones aquí en Puerto Rico, estudios en Puerto Rico en búsqueda de explotar minerales. En la época, obviamente, de manos a la obra. Cuando arrancó manos a la obra, cuando llegó la Constitución de Puerto Rico para el 52, cuando Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo y empujó manos a la obra, pues obviamente Amex, American Metals, Climax, vino a Puerto Rico a hacer pruebas, Anaconda Mining y Kennecott Cooper. Todas estas compañías empezaron a hacer trabajos aquí en Puerto Rico, a hacer pozos de sondeo, pozos de prueba. Empezó obviamente también Exxon a hacer pruebas también al norte de Puerto Rico y al sur de Puerto Rico, buscando ¿qué? Petróleo en Puerto Rico. En 1980 se dieron los avances más grandes y se determinó que había petróleo, sí, al norte de Puerto Rico hay petróleo y probablemente hayan manchas de petróleo subterráneas también al sur, pero esto habría que verificarlo, no se han hecho más pruebas de seguimiento desde aquel entonces. ¿Qué ocurre? Según el US Geological Survey, el petróleo que hay en Puerto Rico al norte es muy poco. Solamente daría para darle energía a los Estados Unidos por un día, según ellos, por un día. O sea, tenemos tanto petróleo como el que consume Estados Unidos en un solo día. Así que no es rentable, no es explotable, nada por el momento. El problema, por ejemplo, que ha habido con la minería en Puerto Rico es la contaminación, por ejemplo, que habría obviamente en toda la zona. Se habla aquí obviamente de las cantidades que habrían de sulfatos liberados en el ambiente, en el aire, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de cianuro que se iba a liberar también en las aguas de los ríos de Puerto Rico, entre otros tóxicos más debido a la llamada minería de cielo abierto. Minería de cielo abierto es a volar montaña, abrir esto y la mina está expuesta, como pasa en Sudamérica y Centroamérica, y en una isla de 100 por 35, eso es un suicidio, no solo ecológico, para la población de Puerto Rico. Por ende, el Plan Puerto Rico 2020 quería despoblar las zonas mineras, Lares, Utuado y Adjunta, sacar la gente de ahí, moverlas a zonas, reducir otras zonas de impacto, hacer un buffer zone, ¿no? Un área de impacto y meter la gente en zonas urbanas específicamente hacia el área del área norte hacia el área noreste de Puerto Rico y hacer una zona obviamente de industria, de refinería, una zona obviamente de procesamiento, metalurgia, otra zona de tecnología en desarrollo. Ahí vino entonces parte del plan que fue el que metió Aníbal Acevedo Vilá cuando hablaba aquella de la tecnología del conocimiento, ¿no? La biotecnología, cuando le abrimos la puerta de par en par a Monsanto y a todos estos transgénicos aquí, y cuando queríamos tener bioculture allá también en Guayama para que tuvieran allí fincas de crear monos y experimentar con monos y modificar genéticamente monos, entre tantas cosas, aparte de los transgénicos que se hacen acá por Monsanto, Pioneer y otras corporaciones aquí en Puerto Rico. Todo eso está ahí. Pues bien, estas compañías obviamente desde la década de los 60 estaban interesadas en explotar obviamente lo que había aquí. Ellos habían hecho un estimado, más o menos un estimado que había, por ejemplo, de 4 billones de libras de cobre, 4 billones de libras de cobre, ¿ok? Habían cantidades significativas de oro, de hierro en Puerto Rico, oro, de cobalto, de níquel, de bauxita y obviamente de petróleo. No mencionaban ahí la explotación del mármol, que se ha explotado siempre en Puerto Rico, ni del cuarzo. En Puerto Rico podríamos explotar como se hacía en el siglo XIX el cuarzo
obviamente, y el mármol, que se explotaba en grandes cantidades. Todavía tenemos, por ejemplo, canteras de mármol allá en Juanadía y otras zonas de Puerto Rico. En 1980, como les mencioné hace un momentito, por ejemplo, se ofreció que si se pudiese explotar el petróleo en Puerto Rico, o si se pudiera explotar el cobre en Puerto Rico, si se lograba, ¿no? Tener acceso a esas vetas de petróleo. Estas compañías dijeron lo siguiente: bueno, nosotros le vamos a dar a Puerto Rico el 50% de la ganancia de las compañías, es decir, prácticamente nos vamos mitad y mitad con Puerto Rico. Pero lo interesante aquí que usted debe saber es que Amex y Kennecott y Exxon, cuando hacen estos negocios con países de la OPEC, por ejemplo, con el petróleo en particular, ellos le dan el 75% de ganancia a esos países. Mientras a Puerto Rico, no sé, por el estatus político que tiene, solo le daban el 50%, 25% menos. Pero de eso usted no le hablan nunca. Son las cosas que es mejor que usted no sepa. Son detalles acá, pequeños detalles, cosas pequeñas. En el 2007, por ejemplo, Amex y Kennecott Cooper recibieron una exención contributiva aquí en Puerto Rico. De hecho, se firmó un contrato aquí en Puerto Rico por 17 años. Usted no veía ni la explotación de cobre, ni de hierro, ni de magnesio. Aquí hay magnesio también y manganeso, aquí hay muchísimas cosas. Pero usted no veía eso, pero ellos estaban pagando por tener el derecho a explotación. Me explico para que me entienda. Firmaron unos contratos con el gobierno para tener derecho a explotación, ¿ok? Y esos contratos se van a extender por 32 años más adelante, ¿no? Vamos a estar como hasta el 2040, 2038, obviamente, en periodo de duración de estos contratos. Y luego del contrato se dice que se va a hacer aún más. El problema de este nuevo contrato de minería es que ya no es como el petróleo, que nos daban el 50%. El problema de este contrato de minería es que solamente le van a dar el 8% a Puerto Rico en ganancia. ¿Oyó bien? Solamente eso. El 8% de lo que estas compañías ganan en Puerto Rico si explotan el oro, el níquel, el cobre o la plata en Puerto Rico, solo le van a dar 8% al gobierno. El daño ambiental y ecológico, bueno, pues allá que Dios reparta suerte. Y estas cosas definitivamente, mis amigos y mis amigas, es un problema. ¿Por qué? Porque siempre estamos mango bajito. Acá en Puerto Rico no le dicen los contratos leoninos que hace el gobierno en tantas y tantas cosas. Por eso es en Puerto Rico top secret. Lo que se supone usted no debe saber. Por eso nuestra serie traemos los documentos, las cosas que el gobierno, que no es su amigo, no quiere que usted sepa. Y los analistas y los que están casados con el sistema tampoco, que hablen de la politiquería todos los días, de lo mismo. Y usted no se cansa de escuchar lo mismo, boludo. Digo, vamos a usar esto, siempre estamos en lo mismo. Usted escucha la radio 24/7, exactamente la misma cosa. Lo que se habló el lunes se va a hablar el lunes que viene de nuevo. El mismo chisme, porque el análisis aquí es chisme. Eso es disque análisis. Bueno, pues yo no sé, por ejemplo, se hubieran colgado como estudiantes míos en la universidad, ninguno pasaba porque no daban el grado. Pero bueno, son las cosas que se aceptan en Puerto Rico. Por otro lado, aquí hay muchísimas cosas que se perdieron, obviamente, en el proceso de la agricultura de Puerto Rico cuando se convirtió esto en el monocultivo de la caña, ¿no? Cuando vinieron las grandes centrales azucareras, ¿no? Cuando de Diego, que es un prócer para los independentistas, era obviamente, ¿no?, el abogado de las grandes centrales azucareras norteamericanas. Era independentista acá de boca, pero de bolsillo era proamericano y vivía del billete que le pagaban los explotadores, los que acababan con los cañaverales, los que mantenían a toda esa gente que trabajaba ahí en el cañaveral con anemia perniciosa, con parásitos en el estómago, ¿no? Con lo que se llama ascaris. El ascaris era ¿cómo le decíamos nosotros aquí? La lombriz intestinal que le daba a los boricuas, a los nenes con la barriga hinchada. ¿Se acuerda de esa foto de los años 20, 30, 40? Ascaris es lo que tenía, la lombriz en el estómago. Eso ahí. Yo vi muchos nenes así cuando yo era chiquito todavía, en la década de los 60 y 50, para que usted sepa. Bueno, yo recuerdo. Hay una serie de notas históricas que están en el Departamento de Cultura de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Yo mandaba a mis estudiantes a la hemeroteca y los mandaba a buscar varios libros donde precisamente se hacían estudios de la salud pública en Puerto Rico en la década de los años 30, ¿no? Cuando estuvo Cornelius Rhodes aquí, se puso a hacer el experimento con la gente y el grupo de médicos que vinieron de la Fundación Rockefeller a experimentar con los puertorriqueños como conejillos de India. Y eso debería enseñarse en todas las clases de historia de Puerto Rico desde grados primarios. Pero no, eso no se enseña a nadie, ni siquiera en las clases de la universidad eso está en el currículum. Pero porque hay que mantenernos siempre, como digo yo, boca abajo, siempre hay que ser sometido. No, hombre, vamos a estudiar la historia como es, vamos a ver las cosas. La verdad es de Dios, ¿por qué hay que ocultar las cosas a la gente? Porque se le tiene miedo aquí. Hombre, no. Pues bien, Cornelius Rhodes es un tópico, aparte de las muchas cosas que pasaron en la década de los 30, ¿no? Y lo que se hacía aquí, por ejemplo, en medicina tropical, aquí en Puerto Rico, y los experimentos que tantas veces hemos hablado aquí.
Aquí, por ejemplo, en la década de los 30, cuando la población de Puerto Rico lo que más comía, por ejemplo, aquí era pana, pepita de pana y la pana. ¿Y qué le decían los médicos americanos? La industria, por ejemplo, alimentaria norteamericana que quería someter a los puertorriqueños y hacerlos dependientes a toda la siembra agrícola de los Estados Unidos. Bueno, que la pana es la que producía, obviamente, las caries, ¿no? La lombriz intestinal, que había que romper todo, tumbar todos los árboles de pana en Puerto Rico. Y de hecho, si usted hace un estudio, por ejemplo, de la población de árboles en Puerto Rico, y recuerde que la pana, el palo de pan, eso viene desde el área de Hawái, desde el área del Pacífico hacia acá. Oiga, simple y llanamente se va a encontrar que la mayor parte de estos árboles están ¿dónde? Pues están en la zona este de Puerto Rico, y eso tiene una explicación. Tiene una explicación obviamente por la resistencia de puertorriqueños que no quisieron obviamente que esto sucediera. Recuerda que desde 1850 hasta la década de los 30, la pana era el fruto que más consumían los puertorriqueños del campo, ¿ok? Así que no me queda tiempo para más, pero hay mucho más que hablar de todo esto, estos asuntos que tienen que ver con Puerto Rico y el plan Puerto Rico 2020, la Agenda 21, la Agenda 2030 también de las Naciones Unidas, de control global. Y esto lo vamos a presentar allí en Secretum, lo vamos a presentar en Armagedón, lo vamos a presentar en Matrix. Todo el plan, cómo controlar la humanidad, el ejército mundial, el gobierno, un solo gobierno para el mundo. Y no es el anticristo, hay quien le quiere llamar así, tal vez, quién sabe. Bueno, amigos, recuerden, los espero, sábado 14, a las 8 de la noche en Red Door, en Ponce. Ahí vamos a estar presentando la primera parte de la serie, precisamente Lo Confidencial Secretum, completamente audiovisual. Para que vea más allá de lo aparente, ya no me queda casi lengua, con un poco de agua aquí. Y no digan que no le dijeron, no digan que no le explicaron, no digan que no se lo presentaron. No se queden en indominia, despierta durmiente. Gracias por su atención, gracias a Carl Rookie, que estuvo aquí, Héctor en los controles, mi productora Denise Bay, que ya debe estar bajando para Ponce después de la actividad en que estaba esta noche, a Carlos, el webmaster, Carlos Figueroa, que esto lo subirá próximamente en estos días, mañana espero que sea, a YouTube, y a ustedes que son la razón de ser de La Otra Realidad. Gracias como siempre por el apoyo, despierta durmiente, vea más allá de lo aparente, busque más información, verifique lo que yo diga, busque cosas adicionales y sea un libre pensador, ¿ok? No tiene que ser anarquista como yo, sea lo que es usted, eso es lo que es importante, sea usted mismo. Así que hasta la próxima y te lo digo una vez más, sayonara. Gracias a mis amigos acá, también en YouTube mío, ya acabamos aquí en Radio Isla. Gracias como siempre por la sintonía, por el apoyo. Los espero allá el sábado. Te el viajecito, la autopista ahí al lado. Yo tengo que viajar acá todos los viernes para poder hablar un ratito aquí con ustedes, así que no es fácil. Vayan un sábado por allá y vean lo que estamos presentando y aproveche antes que se acaben los boletos que hay. 787-579-8600. Mi producción, 579-8600. Saca tu espacio y vas a pensar a ver el mundo de otra perspectiva y a Puerto Rico también. Gracias, sayonara y hasta la próxima. Se me cuidan mucho. Cariño siempre. Gracias a ustedes.